La tradición de capturar individuos entre los pueblos indígenas de América del Norte se remonta a tiempos prehistóricos. Mucho antes de la llegada de los colonos europeos, las tribus participaban en la práctica de tomar cautivos de grupos vecinos, ya sea para reponer las pérdidas sufridas en la guerra, o para obtener víctimas para la tortura en represalia. A medida que el conflicto se intensificaba entre europeos y nativos americanos, el secuestro de cautivos blancos se volvió común, impulsado por motivos similares, así como el deseo de mantenerlos para el rescate o utilizarlos para negociaciones con entidades europeas aliadas. Los primeros cautivos europeos documentados en Texas fueron Alvar Núñez, cabeza de vaca, y sus 3 compañeros, sobrevivientes de una expedición de 1528. A pesar de utilizar sus habilidades como hombres de medicina para escapar del cautiverio, los siglos siguientes presenciaron numerosos cautivos españoles y mexicanos soportando estancias prolongadas en los campamentos de los asaltantes Apache, Kiowa, Wichita y más notablemente Comanche. Después de la guerra entre indios americanos y blancos en los años 30 del siglo XVIII, muchos colonos sufrieron el angustioso cautiverio comanche en las siguientes décadas. Para entender mejor por qué este escenario histórico era tan temido, exploremos la hipótesis de lo que sucedería si fueras capturado por la tribu comanche. Durante los 1700, los intentos españoles de establecer asentamientos en Texas se encontraron con una fuerte resistencia por parte del pueblo comanche, quienes efectivamente los confinaron a las regiones del sur. A pesar de que los españoles conquistaron numerosas otras culturas indígenas americanas, se encontraron incapaces de superar a los formidables guerreros comanche, impidiendo cualquier expansión adicional hacia el norte. A medida que colonos alemanes y americanos invadían territorio comanche, provocaron conflictos y enfrentaron las consecuencias. Los comanches lanzaron ataques contra estos colonos, apoderándose de caballos y ganado, al igual que habían hecho con otras culturas indígenas americanas y los españoles. Siguiendo sus costumbres habituales, los comanches también tomaban cautivos, a menudo ofreciendo devolverlos a cambio de un rescate. Los cautivos vivían una existencia llena de desafíos, peligros y a veces la muerte. La supervivencia dependía del capricho de los captores y, más importante, de la resistencia de los cautivos. Los cautivos adultos sanos y maduros a menudo veían sus vidas alteradas por trabajo forzado o encarcelamiento. Al oeste del río Mississippi, y especialmente en Texas, las mujeres adultas enfrentaban una mayor posibilidad de muerte a manos de los captores comanche. Las mujeres eran obligadas a servir como concubinas o esclavas. Con el trabajo sexual o el trabajo servil venía el abuso y el maltrato, a menudo llevando a muertes prematuras, a veces sin la posibilidad de que un cautivo escapara o se vengara. Rachel Plummer y Sarah Horn, 2 casos infames de captura comanche, soportaron horrores interminables durante su encarcelamiento. Sin embargo, cabe señalar que el abuso femenino en los campamentos no se aplicó universalmente en toda la comanchería. Algunas mujeres recibieron un respeto sin límites, aunque inesperado, de sus captores, asimilándose en cualquier banda que extendiera la aceptación. Sin embargo, no era un lecho de rosas en todas partes en la llanura occidental, especialmente para los niños capturados. Los merodeadores comanche a menudo causaban la muerte a los niños cautivos rezagados durante las persecuciones. No obstante, los niños que arribaron a salvo a la aldea indígena afrontaron un destino distinto. Frecuentemente eran adoptados para llenar el vacío dejado por parientes fallecidos, y a partir de entonces eran aceptados como auténticos hijos o hijas. Muchos de estos jóvenes prosperaron en el estilo de vida indomable y liberado de los indígenas americanos, llegando a asimilarse tan profundamente que los esfuerzos de redención resultaron desafiantes. Algunos de estos jóvenes se volvieron guerreros formidables, atacando los asentamientos. Las niñas blancas capturadas antes de la pubertad oculta generalmente se asimilaban a la forma de vida de los comanche y a menudo se casaban con líderes y guerreros de alto rango de la banda. Un ejemplo notable es Cynthia Ann Parker, quien se casó con el jefe comanche Pita Nocona y dio a luz a Kawana Parker, el último jefe de guerra de toda la nación comanche. Matilda Lockhart,
Capturada a los 13 años y sometida a un trato duro por una banda de comanches, jugó un papel crucial en la lucha en la Casa del Consejo de 1840 en San Antonio, cuando acusó a los comanche de ocultar a otros cautivos. La mujer que cuidó de Lockhart después de su liberación, Mary Ann Maverick, describió a la adolescente de la siguiente manera: estaba totalmente degradada, sin poder recuperarse. Su cabeza, brazos y cara estaban llenos de moretones y llagas, y su nariz realmente quemada hasta el hueso. Todo el extremo carnoso se había ido, y se formó una gran costra en el extremo del hueso. Las fosas nasales estaban abiertas y sin carne. Contó una lamentable historia de cómo los indios la habían golpeado terriblemente, y cómo la despertaban de su sueño pegándole un trozo de fuego a su carne, especialmente a su nariz. Su cuerpo tenía muchas cicatrices del fuego. Aunque esto es ampliamente aceptado por muchas cuentas contemporáneas de la pelea en la Casa del Consejo de 1840, se debe notar que el testimonio de Maverick no llegó hasta meses después de que Lockhart fue recuperada, y nadie más presente en el regreso de Lockhart a su familia original informó tales lesiones o experiencias espantosas en ese momento, incluyendo a Matilda misma. Independientemente de los detalles específicos, la adolescente ciertamente sufrió un secuestro atroz. Tal escenario raramente proporcionaba algo más que atrocidades en primer lugar. Numerosos cautivos de Texas encontraron salvación o fueron redimidos a través de los esfuerzos de familiares, rangers de Texas, soldados, agentes de indios americanos o comerciantes. Naturalmente, los infantes y ancianos eran el grupo demográfico con menor esperanza de supervivencia. A menudo se veía a los bebés y a las personas mayores más como molestias para su estilo de vida nómada, y se les mataba en lugar de liberarlos si demostraban ser un obstáculo. Entonces, ¿por qué tanta violencia? Reconocidos no solo por su pericia en el tormento, sino también por ser los guerreros más feroces y triunfantes, los comanches se ganaron el apodo de señores de las llanuras. En su expansión hacia las vastas llanuras del sur de América durante finales del siglo XVIII, originarios de las montañas rocosas, no solo afirmaron su dominio sobre las tribus locales, sino que casi erradicaron a los apaches, un grupo reconocido de excepcionales guerreros a caballo ellos mismos. Un factor crucial en la despiadada ascendencia de los comanche radicaba en su superior adaptación a los caballos en comparación con los apaches. Los caballos, ausentes en las Américas hasta que fueron introducidos por los conquistadores españoles, catalizaron la transformación de los comanche de una tribu modesta y primitiva en la región actual de Wyoming y Montana a una fuerza formidable después de encontrar mustangs españoles escapados de México alrededor de 1700. Su ferocidad sin igual, combinada con una adaptación estratégica, facilitó su dominio territorial, superando al de cualquier otra tribu de indios americanos. La expansiva comanchería, que abarca al menos 250,000 millas cuadradas, se convirtió en una fuerza que no solo aterrorizó a México, sino que también detuvo la colonización española de América. Los caballos robados para montar y el ganado adquirido para el comercio, a menudo intercambiados por armas de fuego, alimentaron su influencia. En sus expediciones de saqueo, masacraban ganado, saqueaban asentamientos y cometían actos atroces como secuestros y torturas, sin importar la etnia o el color de piel de sus cautivos. Estas atrocidades llevaron a una crónica histórica de México a describir sombríamente el oeste bajo el dominio comanche como una tierra de 1000 desiertos. Cuando los guerreros comanche enfrentaban la muerte, su sentido de honor les obligaba a buscar venganza, una persecución que implicaba tanto tortura como muerte. El puro terror instaurado por tal brutalidad comanche llevó a atribuirles casi todas las incursiones de los nativos americanos. Los habitantes de los territorios tejano y mexicano, así como las comunidades indígenas americanas vecinas, albergaban una aguda aprensión asociada con la luna llena, a la que se referían como la luna comanche en Texas. Esta fase lunar marcaba la ominosa llegada de los comanche, quienes buscaban ganado, caballos y cautivos. Reconocidos por sus prácticas sádicas, los comanche confiaban principalmente en las mujeres el proceso de tormento. Los soldados americanos y mexicanos cautivos eran sometidos a destinos espantosos, como ser asados vivos sobre fuegos abiertos.
Algunos soportaron la horrorosa prueba de ser castrados y escalpados mientras aún estaban conscientes. Entre las torturas más excruciantes de los comanches estaba el entierro de los cautivos hasta la barbilla, junto con la eliminación de sus párpados, exponiendo sus ojos al sol abrasador hasta la muerte por inanición. Los registros históricos también relatan casos de cautivos que fueron desplegados como un águila y dejados expuestos en una cama de hormigas rojas, a menudo después de la eliminación de sus partes privadas, que luego se colocaron en sus bocas, cosiendo posteriormente los labios. Otro método implicaba atar a los cautivos en cuero sin tratar, dejándolos soportar el calor abrasador del sol mientras la piel cruda verde se contraía gradualmente, lo que finalmente llevaba a la muerte del prisionero. T. R. Fehrenbach, el historiador detrás de Comanche, La historia de un pueblo, citó un relato español que detalla los métodos de tortura comanche infligidos a los cautivos indios Tonkawa. Esto incluía quemar sus manos y pies hasta que los nervios quedaran destruidos, seguido de la amputación de estas extremidades y una recurrencia del tormento ardiente en las heridas frescas. Vivos y escalpados, los Tonkawas enfrentaron más mutilaciones, ya que sus lenguas fueron arrancadas a la fuerza para sofocar sus gritos de agonía. Los Comanche lucharon constantemente con una determinación inquebrantable, sin esperar ninguna piedad, ya que anticipaban el trato que se les daba a sus propios cautivos. Los infantes a menudo se encontraban con desenlaces fatales durante las incursiones. Sin embargo, debe reconocerse que el encuentro con mujeres y niños Comanche a menudo llevaba a los soldados y colonos a cometer actos de violencia. La ferocidad exhibida por los Comanche podría ser, en parte, atribuida a sus brutales interacciones con los notoriamente salvajes colonos españoles y los encuentros subsiguientes con bandidos y soldados mexicanos. Sin embargo, una hipótesis más convincente sugiere que la ausencia de un liderazgo centralizado dentro de los Comanche contribuyó significativamente a sus crueles prácticas. Verás, las bandas Comanche formaban alianzas laxas de guerreros asaltantes, pareciendo una confederación de pequeñas pandillas callejeras. En cada marco social, los individuos más agresivos tienden a ser adolescentes y aquellos en sus 20s. Incluso si estuvieran inclinados a hacerlo, los jefes tribales Comanche carecían de los medios para restringir a sus jóvenes de participar en actividades de asalto. Sin embargo, los Texas Rangers demostraron ser adversarios formidables para los Comanche. Operando como una fuerza guerrillera resistente, reflejaron las despiadadas tácticas de sus enemigos Comanche. A pesar de ser adversarios, existía un respeto a regañadientes entre los dos grupos. Un personaje de Lonesome Dove, los Rangers comentaron secamente que si una banda de Comanche hubiera alcanzado al menos 1000 guerreros, habría sido suficiente para tomar la capital de la nación. Fascinantemente, los Comanche, mientras mostraban hostilidad hacia todas las tribus rivales y los grupos encontrados, demostraron una ausencia de prejuicio racial. Fortalecieron sus filas incorporando jóvenes cautivos blancos o mexicanos que, si se consideraba que poseían potencial de guerrero y podían soportar los ritos de iniciación, podían obtener la membresía completa dentro de la tribu. Los cautivos considerados menos robustos podrían encontrarse vendidos como esclavos a comerciantes mexicanos o, más frecuentemente, encontrarse con un final brutal. A pesar de la dureza de sus circunstancias, algunos jóvenes cautivos, al ser rescatados, lucharon por aclimatarse a la vida civilizada y establecida y eligieron huir, buscando reunirse con sus parientes tribales. Quanah Parker, el prominente jefe, surgió como el hijo de la cautiva mencionada anteriormente, Cynthia Ann Parker. Su rescate ocurrió tras la muerte de su padre en una redada de los Texas Rangers. Incapaz de readaptarse a la existencia civilizada, Parker finalmente sucumbió a la inanición autoimpuesta. De nuevo, se debe señalar que muchas de estas cuentas de tortura a través de la cautividad Comanche provienen del análisis contemporáneo de la historia de los Estados Unidos. Probablemente nunca se conocerá la totalidad de estos actos depravados, como gran parte de la historia del Viejo Oeste perdida en el tiempo y la creación de mitos.